Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos. Y hoy día vamos a estar mirando el Evangelio de Juan, capítulo 19. Ahora en este capítulo es la continuación del capítulo 18, porque habla acerca de cómo se burlan de Cristo, de cómo vemos la crucifixión también y luego la sepultura de nuestro Señor. Así que seguimos con el sacrificio entonces de Cristo por nosotros. En primer lugar decíamos entonces que del versículo 1 al 22 se habla acerca de la burla que sufrió Cristo por medio de la gente, ¿no? En este caso los soldados o los principales sacerdotes de ese tiempo. Pilato pensó que si lo azotaba, la gente iba a calmar, ¿no? A calmar ese sed de venganza, esa sed de querer destruir a Cristo. Entonces, pero fue todo lo contrario a lo que Pilato pensaba. Sus corazones estaban endurecidos, ¿no? Ustedes recordarán cuando hemos visto Juan capítulo 12, el verso 40, dice la Escritura: cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. Entonces vemos ahí cómo es que la gente decide endurecer sus corazones. Los pecadores de corazón endurecido estaban obstinados en destruir a nuestro Señor Jesucristo, a darle muerte, en otras palabras. Pilato permitió que los soldados se burlaran de Cristo con una corona de espinas, un manto púrpura y un cetro para mofa, que era el rey. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 22, dice lo siguiente, 1 al 21, después de esto vino una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido con la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de ellos, sus siervos. Otra vez, aleluya, y el humo de ella subió por los siglos. Los 24 ancianos estaban allí, seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y luego sigue la lectura en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vemos aquí que toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Pilato era responsable por sus decisiones, ¿no? Y culpable por su pecado. Lucas 22 dice lo siguiente, 22 dice la Escritura: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay de aquel hombre por quien es entregado. Y en este caso estaba hablando acerca de Pilatos. El que me ha entregado, ¿no? El que me ha entregado, versículo 11 de capítulo 19, 11, dice: respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y está hablando no de Judas, sino está hablando de Caifás, ¿no? Caifás, que lo entregó a Pilato. Pilato tenía la última palabra, ¿no? Tenía la última palabra. Por eso, cuando lo condena, ¿no?
pone en la cruz, el título en la cruz, diciendo Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Rey de los Judíos. Y los judíos no querían eso. Entonces Pilato le dice: lo que he escrito está escrito. ¿No? Ya no voy a borrar ni nada. Entonces, algunos mencionan que el título estaban en 3 idiomas que representaban a las 3 grandes áreas de la vida. La religión en hebreo, la filosofía y la cultura en griego, y la ley en latín. El título habla del pecado universal. Jesús sale con la cruz al lugar llamado la calavera, que en latín es el Gólgota. Entonces Jesús sale entonces hacia ese caminar hasta el Gólgota, ¿no? O llamado la calavera. Segundo lugar, la crucifixión de Cristo. Verso 23 al 30, Juan solo tiene 3 declaraciones de Cristo en la cruz. La primera, el sorteo de la túnica sin costura, Salmo 22, 18. Luego también del verso 28 y 29, el vinagre que le dieron a nuestro Señor, Salmo 69, 21. Y lo traspasaron sin quebrarle ningún hueso, Salmo 34, 20. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo entonces habla solamente 3 palabras de las 7 que nosotros conocemos. En tercer lugar, el sepulcro de Cristo, verso 31 al 42. La sangre habla de la justificación y el agua de la santificación. Podemos inferir que Juan le permitió o le dejó a María en su casa. Vivió con Juan, María vivió con Juan, con el apóstol Juan, durante toda su vida. Entonces Dios había preparado, ¿no es cierto?, a Nicodemo y a José de Arimatea, miembros del Sanedrín, para que puedan ser enterrados o hacerse cargo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenían la tumba preparada con las especies aromáticas, y el Cordero de Dios había dado su vida por los pecadores del mundo. Y luego hubo un descanso por el día de reposo. Entonces vemos aquí 3 cosas importantes. Vemos aquí entonces hasta aquí la burla de Cristo, o que le hacen a Cristo, la crucifixión de Cristo y el sepulcro de Cristo. Entonces vemos aquí en la última parte, dice allí pues, versículo 42, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús en ese lugar. Así que, hermanos, rápidamente hemos querido considerar entonces algunas cosas que este capítulo 19 nos habla. Usted en su estudio personal va a sacar mucho más cosas. Está allí la repartición de los vestidos, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. Está también el vinagre, ¿no?, porque dice el verso 29 del capítulo 19, 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en una esponja y poniendo en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vino, dijo: consumado es, todo está pagado. Como alguien ha dicho, ¿no es cierto?, que este telestai, consumado es, todo está cancelado, ya no hay nada más que hacer, y porque ya Cristo pagó todo por nosotros.
Y luego, en el verso 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, no será quebrado hueso suyo. Y después habla de José de Arimatea, también verso 38, el verso 39 habla de Nicodemo. Entonces dice que José de Arimatea, que era discípulo en secreto por medio de los judíos, rogó a Pilato permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo tiene un papel importante también. El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras, ¿no? Entonces ellos también pusieron de su parte en la ayuda de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no ha sido puesto ninguno. Entonces, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, que fue sepultado, ¿no es cierto?, en un lugar en el huerto. Así que, hermanos, rápidamente, entonces, como decíamos, hemos visto algunas cosas que nos llama la atención. Pero hace una semana la gente quería hacer rey a Jesús. Ahora, en el versículo 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero la gente que quería hacerle rey ahora dice, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Entonces vemos acá cómo es que los principales sacerdotes, ¿no?, aceptan y dicen, nosotros no tenemos otro rey que el César. Entonces fue llevando su cruz nuestro Señor al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús en el medio. También Pilato puso un título sobre la cruz, Jesús Nazareno, que hemos mencionado hace un instante, rey de los judíos. Y muchos leyeron, porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, como hemos mencionado hace un instante. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y lo más pronto posible era salir Pilato de esta situación. Bien, vimos entonces la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En los demás evangelios seguramente están las demás palabras que nuestro Señor Jesús menciona. Así que, hermanos, será hasta la próxima comunicación que tendremos considerando Juan capítulo 20. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.